Bienvenidos al Diccionario de Directores del Cine Mexicano. Hoy tenemos en el estudio a un invitado de súper lujo, Rodrigo Reyes. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Y hoy vamos a platicar de su debut en el cine, largometraje, Con Lupe bajo el sol, rodada en 2014, película que se estrenó en 2018 en el Festival de Cine de Morelia. Rodrigo, pues, bienvenido. Muchas gracias. Tengo entendido que estabas haciendo un documental cuando te enteraste que tu abuelo se había ido a trabajar a Estados Unidos y estuvo desaparecido 5 años. Y en ese momento viras y decides hacer una película. Sí, justo yo estaba documentando un poco la vida de los campesinos mexicanos que trabajan en California, que hay muchísima gente que se ha ido de Michoacán, de Jalisco, a esa región central de California. Y en ese proceso, una prima, que fue la que más conoció al abuelo, que más se llevaba con él, me cuenta esta anécdota, diciéndome, oye, ¿sabías que el abuelo trabajó en California? Pues sí, sí sabía. Pero ¿sabías que en algún momento se perdió? Se perdió, ¿no? Y ya de ahí salió esta historia de que pasaron años y que esos años jamás fueron explicados por el abuelo. Jamás dijo, andaba en esto o en lo otro. Y entonces en esa época su ausencia pesó mucho porque no le podías llamar, no le podías mandar un WhatsApp, ¿no? Eran los 60s, creo. Entonces, de veras estaba perdido. Y como mi abuelo ya había fallecido, no podía yo preguntarle. Y tenía la inquietud, y de repente se me revela la posibilidad de que, pues, con esto que estamos haciendo en el espacio documental, si le damos un giro, con las personas reales, con los actores naturales, podemos contar una historia que se relacione con esta idea de perderse. ¿Cómo era tu relación con tu abuelo? ¿Cómo lo recuerdas me imagino que en sus últimos años? Sí, yo lo conocí ya viejito, y para mí era una persona súper amable, una persona muy cariñosa, digamos, en mi familia yo lo recuerdo como el ejemplo de la bondad en mi familia. Entonces, por eso quizás me chocó tanto la idea de que este hombre que yo amaba y que yo estimaba tanto, que él pudiera perderse, ¿no? Y que dejara a su familia por 5 años de esa manera, ¿no? Entonces, esto te lo cuento ahora, pero en el proceso yo no lo entendía. Me imagino que fue difícil. Sí, ahora ya que he terminado la película ya lo puedo procesar, pero yo lo que sentía era esa disonancia de cómo puede ser, y entonces como que para tratar de resolver la interrogante hice la película. La película inicia con una imagen poética. Un hombre que vemos y que intuimos jornalero, en medio de un campo de una huerta de duraznos gigante. Y lo que es bellísimo es que todos están en flor. Todavía no es el tiempo del fruto, ¿no? Él trae su paliacate en la cabeza y está totalmente en silencio, vacío el campo, rodeado de los árboles. Y me llama la atención porque la película inicia con la impresión de un hombre muy ordenado, muy limpio, porque incluso la basura de su almuerzo, el papel de aluminio y la lata de Coca-Cola las entierra, ¿no? Entonces uno dice, bueno, mira nada más, solito en el campo y totalmente ordenado y limpio. ¿Por qué decides comenzar la película con esta secuencia? Yo sentí que había que darle una vida interior a Lupe, ¿no? Había que ponerlo en un espacio más onírico, donde los elementos de su belleza, digamos, humana se reunieran, ¿no? Estar en el campo, estar entre estos duraznos en flor que son hermosos, ¿no? De repente se le posa una abeja en el dedo, como que había una necesidad de conocerlo de otra manera, porque en su rutina está él aplastado, ¿no? Él siempre está siguiendo este giro, ¿no? Este ciclo así constante, pero tiene como una belleza, ¿no? Y así son los jornaleros, así son los campesinos. Ellos le encuentran la poesía del campo, del trabajo. Ahora, ya después vamos a ver a Lupe en un campo totalmente verde, ya con los duraznos a punto de cortarse. ¿Regresaste especialmente en la primavera a filmar esa escena? Sí, regresé en la primavera porque yo sabía que había esta explosión de color y de flores, ¿no? Que todo el cielo se llena de flores, pero quería mostrar los ciclos que vive un huerto, ¿no? Porque también de repente vemos campos totalmente vacíos y enormes, ¿no? Y entonces
estos hombres que trabajan en estos cultivos tan extensos, ¿no? Industriales, ¿no? Pero siguen siendo ellos los que bajan la fruta, ¿no? Y ya cuando están con frutos los árboles, ya ves que son kilos y kilos y kilos y unas cajas gigantescas de duraznos que tiene que sacar con máquinas y más, ¿no? Y luego los tiene incluso que medir, qué se queda, que se va de exportación y es todo un proceso. Es todo un proceso. ¿Dónde filmaste? En el pueblo de Merced, California, que está justo en el centro interior de California, como a 2 horas hacia el sur-oriente de San Francisco. O sea, un área que conoces porque era tu casa. Sí, exacto. Y de hecho los personajes los conocí porque habían trabajado con mi padre en el campo. Entonces había una relación ya de trabajo y de amistad, ¿no? Y pude yo conocerles e irles invitando a que participaran. ¿Tu papá se dedica a la agricultura, a los campos? Sí, mi padre se dedica a la agricultura. Lo que ocurrió en mi familia fue que unos se fueron para allá y otros se quedaron. Y los que se fueron para allá se afianzaron en el trabajo de la agricultura, ¿no? Bueno, hemos de decir que todo el trabajo de Rodrigo está sellado por un interés muy particular y muy especial en la frontera norte, en los mexicanos que vienen y van, como dice Rodrigo, en la identidad compartida. ¿En qué formato filmas la película? La película de Lupe se filmó en una cámara Red, en 4K y con un premio que nos dio Canon, unos lentes de cine Canon que usamos para la película, ¿no? Pero en un formato ligero. ¿A raíz de qué fue el premio? El premio me lo dieron por esta película, creo, sí. Yo apliqué con la propuesta de la película de hacer el documental y me dieron el premio y para entonces ya había cambiado la idea. Ya había cambiado el concepto y apoyaron. Canon dijo, bueno, sí, o sea, suena interesante y es muy parecido a lo que nos presentaste, entonces sigue el premio. ¿Cómo conformas tu grupo? ¿Cuántas personas trabajaron contigo? Éramos asistente de cámara, cinefotógrafo, sonido, como 5 o 6 personas y el grupo se conformó con una combinación de personas que tenían más experiencia, que trabajaban en San Francisco y personas locales. Y entonces el director de fotografía es el mismo que hizo Purgatorio conmigo, que se llama Justin Chin. Y entonces, pues un equipo muy California, muy multicultural, ¿no? Chinos, anglosajones. ¿Eran tus amigos de la universidad? No, personas que he conocido en la ruta, digamos, de hacer cine. El primer diálogo es a los 15 minutos de la película. Y esta es una película casi sin diálogos. Me llama mucho la atención que el trabajo está soportado por el sonido ambiente, por los gestos, por las expresiones corporales del actor. ¿Por qué decides una película con estas características? Porque sentí que parte del problema al representar, digamos, una comunidad, una clase que está fuera de la tuya, es que imponemos nuestra visión y entonces no quería imponer un diálogo o una dramatización, digamos, en palabras de cómo se siente este personaje, porque en realidad los hombres como Lupe que se quedan demasiado tiempo en Estados Unidos y que pierden sus lazos familiares, no saben expresarse. Y de hecho, en el proceso de guión, hablando con el actor, con Daniel, coincidimos en que conocíamos a varias personas así, que estaban deprimidas y que les llamaban quedados, se habían quedado en Estados Unidos y no hablaban, es lo que descubrimos, que no hablaban. Incluso un señor, amigo de Daniel, fue al hospital porque llevaba varios días que se estaba cayendo, se desmayaba porque le estaban dando microinfartos en el cerebro, pero no hablaba, no le decía nada a nadie hasta que un amigo lo vio caerse, lo llevó al hospital y se murió. Y él llevaba como 30 años sin ir a México, ¿no? Que es parte del drama de la película, ¿no? Lo que me estás platicando está ahí. Sí, es como una piedra, Lupe es como una piedra y está lleno de dolor, pero no sabe cómo expresarlo. No lo puede expresar, es incapaz, es quizás por su concepción como macho, no sabe explicarse, ¿no? Ahora veo que los protagonistas son pareja porque en los créditos tienen el mismo apellido, ¿no? ¿Cómo los escoges? ¿Por qué la idea de hacer una película con no actores? Yo no quería, digamos, como antes, ¿no? Imponer esta dramaturgia, sino que quería una convivencia y colaboración con la realidad y celebrar también a las personas reales
que conocen estas historias, que las viven, y entonces yo les hice la propuesta en conjunto de que participaran. Y Dani para ese momento ya estaba jubilado, ya no estaba trabajando, y entonces de repente llega alguien y dice, oye, yo quiero hacer una historia de lo que tú has vivido en todos estos años, 40 años en los Estados Unidos, y Dani tuvo el genio de decir que sí le interesaba hacer otra cosa, ¿no? De revisitar estos ranchos, de plasmar algo y colaborar, y la confianza también, ¿no? De trabajar conmigo, pero ahí apoyó mucho el hecho de que ya conocían a mi padre, de que ya habían trabajado bien con él, y de que lo estimaban. Entonces, con esa confianza yo fui construyendo. Exacto, se sentía en confianza. Exacto. Y además se ve que le gusta la cámara, se ve muy a gusto, ¿no? Le encanta la cámara, le encantó colaborar, le encantó crear, pero también, aparte que quizás no pensamos los realizadores a veces es, con actores naturales, ¿de dónde vienen ellos? O sea, Dani, un hombre con poca escuela, que tuvo que, ahora sí que partirse el lomo toda la vida trabajando con su cuerpo, no le puedes decir, mira, aquí está el guión, apréndete tus líneas, ¿no? Eso me lo explicó una amiga directora, y me dice, no, mira, si crees que ellos lo pueden hacer porque conocen este universo, entonces no les des el guión. Que se expresen en sus palabras, Exacto. como saben. Hazlo paso por paso y no les impongas la cultura del guión, ¿no? Porque en ese sentido somos especialistas, y entonces lo único que harías es repetir esta dinámica de clases donde yo soy el señor y él es, ¿no?, mi trabajador, él está a mi servicio, y yo tenía que darle poder para que él dijera, oye, ¿qué tal esto o esto otro? Por ejemplo, su esposa ayudó a escribir las escenas de su personaje, de cómo reaccionaría su personaje, que es en la película La Amante, ¿no? ¿Cómo reaccionaría con este hombre deprimido, ¿no? Y entonces yo les daba ese poder, ¿no?, para que el pacto fuera más equitativo. ¿Cómo es que decides, porque me llama la atención que cortas las secuencias con salidas a negros? ¿Por qué así? Porque quería dar esta sensación del ritmo, ¿no?, de los ciclos, ¿no? Y esos momentitos de negro te ayudan a sentir un ciclo, ¿no? A separar. Sí, exacto, como un latido, ¿no? Ahora vemos en un principio a un hombre ordenado y limpio, pulcro, casi mecánico, cumplido en su trabajo. Y cuando él se comunica a su casa, después de 5 años, y la esposa le dice que no quieren saber nada de él, que no les vuelva a hablar porque ya pasaron lo peor, comienza el declive, incluso coincide con el robo de su bicicleta, ¿no? Que me remitió totalmente a Vittorio de Sica. Dije, aquí está el neorrealismo en todo su esplendor. Y se desmorona, se va desmoronando, todo lo que era limpio se convierte en un espacio sin orden, sucio, amontonado, y ahí se acaba su plan de mejorar su familia y su situación, ¿no? Todo por lo que iba se borró, que es lo que decías en un principio. Sin embargo, puede haber historias contrarias. ¿Tú por qué te vas a este desenlace? Yo quería explorar ese hombre que se fue por un ideal y que acaba traicionando el ideal, ¿no? El ideal de voy a mantener a mi familia, voy a ayudarles a que se superen, y que se olvida de eso. Sí, y tienes razón, hay muchas historias, hay muchas historias que se pueden contar, pero a mí la que me tocaba era esa, ¿no? De ¿por qué? ¿Por qué se pierden? ¿Por qué se quedan como fantasmas? Eso es lo que tiene que confrontar el personaje, ¿no? ¿Cómo se financia la película? Se financió con ahorros que teníamos de la película anterior, que es Purgatorio, un documental que hice. Y ahorros que tenías tuviste regalías. De regalías, de premios y con muchos favores. Lo que descubrí, fue un rodaje corto, ¿no?, como de 20 días, y lo que descubrí es que había muchas personas que querían colaborar con la película porque era cine, no es un comercial, no es un trabajo por encargo, y en Estados Unidos y en todo el mundo, yo creo, los cineastas quieren hacer cine. Entonces fue ese trueque, ¿no?, de decir, no te puedo pagar lo que tú cobras como sonidista en un comercial, pero aquí va este proyecto y de esto se trata, ¿no? Y aparte que es una sección de California que no se conoce. Todos van a filmar a Los Ángeles o a San Francisco.
o a Napa, pero no van a la parte interior donde están estos ranchos gigantescos y todo. Entonces, eso interesó mucho al equipo y fue una película colaborativa. Mi tía nos hacía de cenar, se quedaban en mi casa, así. Dime una cosa, tú estudias estudios internacionales, tomas algunos talleres de cine. ¿Cuándo sientes que estás preparado para hacer esta película? ¿Con qué elementos? Sinceramente, nunca me lo planteé así, de que estoy preparado. Simplemente tenía las ganas y en la práctica fui aprendiendo, ¿no? Podremos decir que eres autodidacta. De cierta manera sí, en muchos aspectos, digamos, pero siempre tenía ganas de hacer cine. Lo que pasa es que no era una carrera honorable, digámoslo así, ¿no? O sea, tenía esta presión como, digamos, de hijo mayor, el primero en mi familia en los Estados Unidos de estudiar allá, de hacer algo honorable. Entonces la política siempre también me interesó, pero no tanto como el cine. ¿Cuánto costó la película ya terminada? Yo creo que terminada habrá costado lo que te cuesta un carro nuevo, pero chiquito. Depende de qué carro. Chiquito, sí, no un Mercedes. Okay. Un Nissan o algo así chiquito. ¿Cuándo se incorpora el IMCINE, el Foprocine y la Maroma? Inti y la Maroma se incorporaron, Inti Cordera y la Maroma, desde la génesis de la película, porque Inti es productor de Purgatorio, entonces compartimos los ahorros ahí para hacer la película. Y Foprocine se incorpora ya hacia la postproducción, ya cuando está siendo invitada a festivales, ya se incorpora el apoyo de la institución. Pero volviendo a lo que cuesta un coche chiquito, ¿cuánto terminó en números redondos? Yo diría que como unos, en pesos, como unos, sin contar la post, solo para rodarla, unos 300,000, 400,000 pesos. Sí, ya con la postproducción. Con la post, pues échale otros 200, 300,000. ¿Con cuántas copias estrenó tu película? No, ese dato no lo tengo, no sé. O sea, fue a muchos festivales y luego cuando fue a presentaciones de cineclubes y tal aquí en México, por ejemplo, se hacía con Blu-rays. Entonces había muchas copias y que podían los foros diseminar la película. Sí, realmente es la manera moderna, ¿no?, de promover una película, de exhibirla. Sí, porque el mercado comercial está saturadísimo de películas que son megaproyectos, ¿no? Entonces, quizás es hasta más inteligente apostar por un circuito alternativo donde la puede ver el público normal y puedes ir construyendo una relación y cultivar ese público. Platícanos de su corrido festivalero, de los premios, de cómo fue recibida tanto allá por los americanos como aquí por los mexicanos. Ahora ya que ya lleva 3 años en estreno la película, como que ya se puede evaluar más completamente la reacción. Al principio, por ejemplo, en Estados Unidos conmovió mucho porque hay cierto reconocimiento de que los campesinos mexicanos son parte de una clase ignorada y que además aporta muchísimo al país, ¿no? Entonces esa era la conversación, ¿no?, de que estas personas existen en la periferia de lo que es la cultura principal, ¿no?, la cultura gringa principal y más de clase media, ¿no? Y entonces celebraban mucho la película por eso y traté de llevar a Dani a varios festivales y eso era muy especial porque de repente levantaba la mano un hijo de migrantes y decía, oh, tu historia es igual a la de mi abuelo, ¿no? O mi abuelita tiene algo también por ahí. Y eso es muy fuerte porque vives en Estados Unidos y no te reconoces, ¿no? Tu rol es como mexicano, como latino, es quedarte callado y trabajar, ¿no? Y entonces como que los jóvenes en particular buscaban esa inspiración, ¿no? Y luego al ver que la película se rodó en comunidades reales, con personas reales, de repente te das cuenta que pues se pueden hacer otras películas de tu abuela, de tu tío, de tu primo, ¿no? Y puedes usar ese entorno que quizás la industria no está reconociendo, pero tú puedes apostar y ir construyendo una historia. O sea, básicamente utilizaste los entornos con los que te encontrabas. Uh-huh. O sea, entrabas al hotel donde vive Lupe y era el cuartito y así. Sí, bueno, él en realidad vive donde vive su amante en la película. Esa es su casa de Dani y de Ana. Y luego alquilamos un apartamento para que viviera ahí el personaje, pero ahí al lado vivían otros 10 Lupes,
¿no? Y luego en México, en festivales fue complicado, porque como que había una interpretación muy política a priori, digamos, en mi opinión, de lo que debe ser la migración. Pero luego al presentarse la película en la gira en la Cineteca o en la Comisión de Derechos Humanos o en las universidades, conmovía de una manera muy similar a cómo se conmueve el público en Estados Unidos. Y la gente decía, es que yo también tengo un tío y hace años que no sabemos nada de él. Y yo también sé de alguien en la familia que se perdió. O por eso no se fue mi papá, porque su hermano nunca regresó. Y no queremos que se fracturen las familias. Y te das cuenta de que Lupe es parte de un proceso binacional de trauma, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando vas a Michoacán o a Jalisco y ves estos pueblos chiquitos, como el pueblo mío o el de Dani, ¿no? Que él es del Rincón de Jaripo. Y tú vas y hay casas así espectaculares que hacen con el dinero del otro lado, pero nadie vive ahí. Solo van una vez al año. De repente te quedas en el pueblo un rato y te das cuenta que hay muchas más mujeres que hombres, ¿no? O sea, eso ha devastado, yo creo, a las familias mexicanas. Sí, claro, el índice demográfico ha cambiado totalmente. Sí. Como antecedente, Purgatorio, que es un documental que haces, según entiendo, de Tijuana hasta el sur de Texas, cruzaste toda la frontera. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál fue tu experiencia? Porque una cosa es México-Tijuana y otra cosa es México-Monterrey, frontera con Texas, y lo de en medio son como muchos Méxicos, ¿no? ¿Cómo defines este viaje? Para mí ese viaje a la frontera fue para yo resolver, digamos, mi bronca con esa línea. Porque todos los migrantes, cuando salimos de nuestro país, de México, ya nos tachan con una línea. Ya tienes un círculo a tu alrededor. Y esa línea te la recalcan en México y te la recalcan allá. Siempre te van a mirar con esa línea, ¿me entiendes? O sea, siempre vas a traer esa cola, ¿no? Entonces yo quería hacer una película para ir y relacionarme con este espacio tan absurdo y bizarro, ¿no? Y siempre buscaba esos momentos más surrealistas de este lugar que es totalmente artificial, que nosotros nos inventamos y que refleja muchas carencias de ambos países. Y eso es lo que se ve en Purgatorio, ¿no? Estos personajes que son viñetas a lo largo de la línea y cada quien tiene una interpretación diferente de este lugar, pero todo es absurdo, todo es incomprensible en un sentido humano que sea tan brutal, ¿no? Esta división. ¿Con qué te encontraste en este camino que no te hubieras esperado? Lo que no me esperé fue a un tipo que ayudaba a tratar de prevenir la migración. Él quería que todos los migrantes que cruzan por el desierto se perdieran o que fueran atrapados por la patrulla fronteriza. Y él tenía una técnica muy diferente a los otros que son más famosos, los Minuteman, que andan con armas, ¿no? Y que hacen arrestos ciudadanos y tal. Él lo que hacía era quitar toda la basura del desierto para que la gente no se pudiera guiar por la basura. Y fue impresionante porque lo que está haciendo es horrible, o sea, la gente se puede perder, pero a la vez, o sea, cuando tú ves la película con un público mexicano, le empiezan a chiflar o oyes comentarios así de... Enojados. Sí, enojados y ofendidos. Y de repente da un giro el personaje y dice, oye, ¿y por qué los mexicanos no arreglan su país, no? Y entonces yo me quedé fascinado con que pudiera él tener esas dos contradicciones, ¿no? De castigar a estas personas en condiciones extremas, sufriendo, ellos en el desierto, que te puedes morir en ese desierto y mucha gente se muere, y luego que él comprenda que hay una situación política que los está sacando, ¿no? Y que rete a los migrantes y a los mexicanos a que arreglemos el país, ¿no? Y entonces cuando presento la película con un público mexicano, de repente las mentadas de madre del principio de la entrevista pasan a ser, oh, pues sí, tienes razón, y claro que sí, ¿no? Y entonces esa contradicción del personaje yo no me la esperaba, para nada. Ya había hecho mucha investigación, pero no podía yo controlar todo, digamos, y me sorprendió. Claro, y es parte de lo que le da vida a este trabajo, ¿no? Lo que lo hace más vivo.
Ahora, entiendo, corrígeme si estoy mal, que estás o que grabaste La Redada este año. Grabé una película que se llama Después de la Redada y todavía no se estrena. Es un cortometraje. Es un cortometraje. ¿Y de qué trata? Trata de un pueblo en Tennessee que ¿Es ficción? Es un documental que sufre una de las redadas más grandes de la última década en Estados Unidos. Es una redada donde detienen a casi 100 personas en un pueblito y se va a estrenar en diciembre. Y también tienes tu película, tu segundo largometraje. Sí, esta película que se llama 499 y que va de la conquista. Y mi padre es historiador, digamos, en México era historiador. Y entonces de niño yo siempre estaba fascinado por la historia y me platicaba muchas cosas y la historia de México es increíble, ¿no? Tenemos una historia riquísima, muy dramática, y entonces empieza a acercarse el aniversario de los 500 años de la llegada de Cortés y luego de la conquista, ¿no? Que se cumple en el 2021. Y entonces empiezo a pensar, ¿cómo hacer una película sobre este tema? Es un mega tema, te da para todo, ocurren tantas cosas. ¿Y cómo hacer una película documental en ese momento que no fuera didáctica, que no vaya a competir con lo que haría Discovery, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo haces algo más interesante? Y entonces, de ahí, hablando con Inti Cordera, el productor de la película, sale la idea de, oye, ¿y por qué no confrontamos al México de hoy con un conquistador? Y entonces construimos esta propuesta de, ¿qué pasaría si un conquistador viaja en el tiempo por X razón, por los avatares del destino, las fuerzas del universo, lo traen a México 500 años después? Y él participó en la conquista y todo, fue mano derecha de Cortés. ¿Y qué pasa? ¿Qué vería? ¿Qué tendría que ver más bien? Porque puede ser una película cómica, puede ser como Jojo Rabbit, que es una película con un chico que su amigo es Hitler y tal, o Borat. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si él viene a aprender algo, ¿no? A conocer algo? Entonces, al investigar sobre la ruta de Cortés de Veracruz a la Ciudad de México, hay muchos temas de crisis social, el asesinato de periodistas, la desaparición forzada, las comunidades indígenas, el feminicidio, la migración. Entonces, él se cruza con personas reales que están viviendo todo eso. Y entonces, ellos tienen que colaborar con la película, aceptar primero la propuesta y luego proponer también en la película saber construir un espacio en común, porque lo reciban al personaje. Él no habla, él escucha, ¿no? Por primera vez, digamos, los conquistadores escuchan. Y lo interesante de la película es que está filmada en un formato anamórfico, ¿no? Entonces se ve como un sueño, como una película bien intensa y un viaje así como al corazón de toda esta oscuridad y de la pregunta de ¿por qué se repite la violencia, ¿no? ¿Por qué la violencia de antes se transforma y se repite? La historia de la humanidad. Sí, y estamos en ese momento, ¿no? Vemos el mundo y todo el mundo está en llamas y pensábamos que ya habíamos llegado al progreso y ahora que están cayendo presidentes y gobiernos y hay protestas y está pasando de todo y parece que estamos en Sí, en un ciclo que no termina. Me imagino que ahora el esquema de producción es muy distinto por el tipo de película que hiciste. Sí, es otro esquema. Más formal. Más formal, y trabajar con el formato anamórfico ya te obliga como a ser más serio, digamos, a la hora de grabar, porque todo tiene que funcionar dentro de ese campo de visión. De esa línea, sí. Sí. ¿Cuántas gentes tuviste en tu producción? En el rodaje éramos 7. Bueno, igual sigue siendo un grupo chiquito. Un grupo chiquito. ¿Te acomodas así? Sí, flexible. Lo más flexible posible y luz natural todo el tiempo. Muy dogma. Muy dogma, pero el fotógrafo Alejandro Jano es muy hábil para sacarle como la poesía a la luz natural. Y procurábamos grabar cuando la luz era más suave. ¿No filmaste de noche? Algunas cositas de noche cuando daba la cámara, pero también muchas interacciones entre el personaje y el paisaje, ¿no? Porque lo que queda retratado en la película es este paisaje hermoso de México, ¿no? La naturaleza de México y la contradicción entre los temas tan pesados y la belleza, digamos, original del país, ¿no? O sea, esa potencia que tenemos, que siempre que ahí está. Que
en cualquier momento podemos cambiar y transformarnos, ¿no? Y este personaje que poco a poco va aprendiendo, ¿no? ¿Crees que las políticas migratorias establecidas por Donald Trump han disminuido la migración? ¿Han afectado? ¿Se ve un cambio en la frontera? No sé si el cambio ha afectado tanto la frontera, pero sí sé de primera, de testigo, digamos, de hablar con otras personas de que ha generado un trauma terrible, que la gente ahora está muy ansiosa y preocupada y consternada todo el tiempo. Y que después de 2 años y pico de sentirse así, es horrible, porque la gente está cansada, está agotada de sentirse atacada, ¿no? Por ejemplo, ahora están debatiendo si la Corte Suprema si va a darle fin al programa de DACA, ¿no? De los famosos Dreamers. Hay tanta gente que son Dreamers, que han construido una vida. Imagínate esa precariedad. Luego sus padres que no tienen documentos y sentirte humillado de esa manera, creo que es horrible. Y el efecto psicológico lo vamos a pagar los dos países por generaciones, porque eso se mete en la familia, ¿no? Eso trauma a toda una comunidad y es, me parece muy ligero la decisión esta de castigar y castigar, y solo por castigar, porque al final no logra nada, no hay un cambio real, ¿no? Es solo por castigar y por tener a los mexicanos ahí de chivos expiatorios. Tú tienes las 2 nacionalidades. Sí, yo tengo la fortuna, digamos, de tener las 2, ¿no? ¿Cómo te defines? Yo, depende, o sea, es que, por ejemplo, en Estados Unidos ahorita está muy en boga lo de Latinx, término neutro en términos de género, ¿no? Latinx. Pero yo me sigo sintiendo muy mexicano, ¿no? Yo vengo a México, trabajo en México, estoy mucho tiempo acá, mi vida ya es muy bicultural, pero creo que también hay que apostar por estas experiencias más cosmopolitas, ¿no? Y tratar de nutrirnos del universo, que tenemos derecho a convivir con la cultura de todo el mundo y compartir, ¿no? Pero yo sigo sintiendo un arraigo muy fuerte con México. Pues muchas gracias, Rodrigo Reyes, por esta entrevista. Gracias. Bienvenido al diccionario. Todos te deseamos mucha suerte y mucho éxito en todos tus proyectos. Muchísimas gracias. Y esta es tu casa. Gracias. Gracias a ti.